Hechos 3 del 1 al 10. Disponga su vida, disponga su corazón. No es si Dios quiere, Dios siempre quiere hablarnos por medio de su palabra expuesta fielmente. Si no, usted no estuviera aquí. Pídale a Dios un corazón como el de Nicodemo cuando fue en la noche con Jesús, que a pesar de los peligros y de las situaciones en contra, él dijo: yo quiero escuchar directamente de labios de Jesús la verdad. Al igual, usted dígale: Señor, dame un corazón dispuesto como el de Nicodemo. Quiero escuchar hoy tu palabra y que tu palabra sea moldeando mi vida y mi corazón. Vamos a darle lectura. Hechos 3 del 1 al 10. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este hombre, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le dieran limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, y andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Cierre sus ojos, vamos a orar. Nuevamente, como le dije hace un momento, le rogamos, Espíritu Santo, usted que es Dios, que es el único que puede hacerlo, que ponga en nosotros un corazón dispuesto, receptivo, abierto a su palabra, Señor. Que ya que nos ha dado la mente de Cristo, que era lo imposible para nosotros, vaya renovando poco a poco esa mente con su palabra, y que el día de hoy no sea la excepción, que nuestra mente sea renovada por medio de su palabra, que nuestro corazón sea satisfecho, que nuestra alma sea alimentada de su palabra, Señor. Que no salgamos aquí como entramos, Señor, al contrario, que salgamos cada vez un poco más reflejando a Cristo, de gloria en gloria, dice el apóstol Pablo, de encuentro en encuentro, de momento en momento, de intimidad en intimidad, también de confrontación en confrontación, de exhortación en exhortación. Poco a poco tú vas moldeando nuestros corazones. Padre, te quiero hacer una petición especial. Si alguno de los que estamos aquí no anhelamos por sobre todas las cosas reflejar a Cristo, que en primer lugar pongas ese anhelo, para que de ahí se desprenda todo lo demás en nuestras vidas. Te lo ruego, Espíritu Santo, se lo rogamos, nuestro Señor y Padre de todas las cosas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios. A partir del día de hoy vamos a estudiar el tercer capítulo ya de este fascinante libro, que nos narra los acontecimientos más sobresalientes de los primeros años de manifestación de la iglesia cristiana, de la era mesiánica, de la era cristiana. En el capítulo anterior terminamos leyendo a Lucas afirmando en forma concisa que los apóstoles realizaron muchas maravillas, señales y milagros. ¿Cuáles son estos milagros que hicieron que todos tuvieron gran temor? Recuerda los últimos versículos 47, y entonces eran hechas señales y maravillas y toda la gente tuvo gran temor. Lucas se da a la tarea inmediatamente de describir uno de ellos, la sanidad de un indigente paralítico. Este milagro fue hecho en respuesta a la fe del pordiosero y fue seguido de un sermón de Pedro a la multitud. Ya lo vamos a ver las próximas semanas, que no es todo. Una vez ya leímos ahorita hace un momento cómo Pedro levanta, del Espíritu Santo por medio de Pedro levanta al paralítico, pero después Pedro da un sermón en el cual nos damos cuenta que intervino la fe. Sí, también interviene la fe, y que Pedro aprovecha la oportunidad para presentar el evangelio. Este sermón resultó en un incremento del número de miembros de la iglesia de al menos 5,000 hombres más, sin tener en cuenta las mujeres. Así que comencemos ya. Versículo 1 dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. ¿Qué encontramos aquí? Primero, luego empezando a Pedro y a Juan. Lucas continúa poniendo su atención en Pedro.
Pedro sigue siendo el vocero. Pedro en los 10 primeros capítulos de Hechos es el actor principal, de este maravilloso libro. Pero ahora Lucas agrega el nombre de Juan, el hijo de Zebedeo, escritor del Evangelio de Juan, el anciano que escribe las 3 últimas cartas y el libro de Apocalipsis. Durante el ministerio de Jesús, Pedro, Juan y uno más, Jacobo, que más adelante también va a salir, pertenecieron al que se conoce como círculo íntimo de los discípulos. Cuando estudiamos un poco acerca de la membresía, le decía que en las iglesias se replica lo que pasó en la época de Jesús. Había multitudes, también había 70 discípulos, también había 12 apóstoles, pero había 3 íntimos y había hasta un discípulo amado que era Juan. Pasa lo mismo y un traidor, no se nos olvide, Judas, y un traidor. Pasa lo mismo en las iglesias. Siempre hay gente, multitud que viene, visita, no sabe ni la O por redonda, viene y va, son bienvenidos también, jamás les cerraremos las puertas. También ya hay gente que se disipula a los 70, hay gente que ya va madurando más y hay todavía algunos que son considerados como columna, así les llama el apóstol Pablo a Pedro, a Santiago y a Juan, columna en Gálatas 2:9. No vayas, ahorita vamos para allá si es necesario. Ellos eran columna porque compartían con el Señor Jesucristo al menos 3 actividades. La primera, la oración, Lucas 9:28. De inmediato empezamos a escudriñar ya, Lucas 9:28. Lucas aquí nos habla en Hechos acerca de que Pedro y Juan, falta uno más, falta Jacobo, también de él habla más adelante. Ellos eran considerados columnas, stuos, me parece que es la palabra griega. Pero ellos no fueron columnas porque eran bonitos, porque tenían un carácter agradable, porque eran carismáticos, no, ellos eran columna porque compartían 3 actividades al menos con el Señor Jesús. La primera, la oración. Un cristiano sin oración no es nada, y más si quieres ser uno de los allegados, si quieres ser verdaderamente columna en tu iglesia, debes de ser una persona que ore y que ore mucho. Lucas 9:28 nos dice: aconteció como 8 días después de estas palabras que Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió con ellos el monte. ¿A qué subió? Segunda actividad, sufrimiento. Marcos 14:32. Tengo que sufrir, entonces no le entro. ¿Por qué cree que no es para cualquiera? Decían nuestros abuelitos, al trabajo y al sufrimiento no cualquiera le entra. No es para cualquiera, Hay trabajos muy exhaustivos, muy extenuantes, que no cualquiera le entra. Y al sufrimiento, menos. Marcos 14:32 al 34. Vinieron pues a un lugar que se llamaba, ¿dónde está? ¿De qué nos habla aquí? Nos habla del relato de Jesús orando en Getsemaní. ¿Y qué pasaba con Jesús? Oraba y sudaba grandes gotas de sangre, dice Lucas, la hematohidrosis. Tal era su agonía, su sufrimiento, que estaba en esa situación. Y dijo a sus discípulos: siéntense aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo, se llevó a 3 para compartir con ellos este sufrimiento. ¿A quiénes fueron? A Pedro, a Jacobo y a Juan. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y acompáñenme, velen junto conmigo. Y el tercero, el trabajo, Marcos 5:35. 3 actividades compartían Pedro, Juan y Jacobo con Jesús. Actividades que lograron que ellos fueran considerados no solamente del círculo íntimo, sino columnas de la iglesia. ¿Cuáles fueron esas 3 actividades? Oraban con Jesús, sufrían con Jesús y trabajaban con Jesús. Trabajo, hablando del trabajo ministerial, de ponerse el overol y salir y hacerle la chamba ministerial, no que estuvieran trabajando literalmente todavía vendiendo redes o pescando. Marcos 5:35 al 38 dice: mientras Jesús hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga y le dijeron: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decían, le dijo al principal de la sinagoga: no temas,
cree solamente. Y no permitió que le siguiera nadie, solamente lo siguió ¿quién y quién? Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y con ellos vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. 3 actividades que realizaban ellos. Además, también estuvieron presentes en la transfiguración. Jesús instruyó a estos discípulos, también a 2 de ellos, a Pedro y a Juan, a que fueran a preparar lugar para la Pascua, y también, como vimos, los llevó al huerto de Getsemaní. Pues no por nada ellos eran considerados columnas de la iglesia. Estos 2 apóstoles, Pedro y Juan, indudablemente eran líderes en la iglesia. Aún así, como lo dice Pedro, Lucas era el que hablaba, Juan solamente estaba atento. Además, podemos notar que los apóstoles continuaron con la práctica de salir en parejas, 2 en 2. ¿Quién les enseñó esa práctica? Jesús mismo. Cuando salgan, vayan y prediquen, vayan en parejas, vayan en pares. Lo siguiente que leemos, subían al templo. Mucho ojo con esta expresión. Esta expresión verbal subían, en el griego original está en pasado progresivo. ¿Qué significa? Que tenían una costumbre de subir. Cuando te dice así es que ya ellos era una costumbre, no es que ese día en especial como por casualidad Pedro y Juan, no. La palabra, la expresión en el griego nos da a entender que ellos tenían la costumbre de ir a orar continuamente al templo. Los apóstoles permanecieron en Jerusalén, obviamente con el propósito de enseñar a la multitud. Acabamos de leer que se acababan de añadir 3,000 personas, entonces dijeron nos tenemos que quedar aquí y enseñar a esas 3,000 personas la doctrina, ya lo vimos la semana pasada. Ellos mantuvieron aún la tradición de orar en el templo en los días fijos y horarios fijos de la religión judía. Mucho ojo con esta situación. Los primeros cristianos todavía no entendían la economía neotestamentaria de Dios con respecto al templo judío. Vaya, ellos no se veían como somos la nueva iglesia, nosotros somos la culminación. Ellos se veían como judíos que estaban adheridos a las situaciones del templo, pero que creían en Cristo. Ellos todavía no tenían la conciencia de lo que estaba pasando, no sabían lo que Dios quería hacer con respecto al templo todavía. Ellos se veían únicamente como judíos que creían en Cristo. Ellos todavía no habían abandonado las costumbres judías por completo. Dios ya lo había hecho, porque esto solamente era una sombra de lo venidero. Porque en siguiente, aún después de que Dios vertió su Espíritu Santo en el día de Pentecostés, aún así los primeros cristianos todavía no se apartaban del templo judío. En su etapa inicial, Dios permitió y toleró esta ignorancia de parte de ellos. Sin embargo, esto condujo a la iglesia y el judaísmo a que se mezclaran, una mezcla que no tenía que permanecer. Acuérdese, lo vimos en Cosmovisión, ninguna cultura es dueña del evangelio. Sí es cierto que la salvación vino por los judíos, pero la cultura judía, ¿para quién es? Para los judíos. ¿O nos tenemos que circuncidar? Si se quiere circuncidar allá usted, yo no. Gracias, así estamos bien, no te molestes conmigo. Ellos no entendían todavía, pero Dios pasó y toleró su ignorancia. Pero esto condujo a que la iglesia y el judaísmo se mezclaran, lo cual no fue censurado al principio, pero conforme vayamos adelantándonos, sobre todo en Hechos 10 y en Hechos 15, en el concilio en Jerusalén, se dará cuenta que Dios empieza a hacer esa separación de culturas. Con el tiempo, el templo fue destruido. El pueblo y la iglesia, tanto los judíos como la iglesia, no terminaban de entender los planes de Dios. Y en el año 70, tal y cual como profetizó nuestro Señor Jesucristo, Tito con su ejército invadió Jerusalén y arrasó con toda ella. Allí se cumplió en el año 70 la profecía de Mateo 24: no quedará piedra sobre piedra. Acuérdese, nosotros, y esto lo vamos a ver cuando estudiemos escatología, todavía tenemos que terminar confesión de fe. Vamos a hacer un paréntesis, un comercial. Si usted no está viniendo los miércoles, lo invitamos los miércoles. Estamos estudiando la confesión de fe a la cual nos adherimos, la Bautista de 1689. Los que están viniendo, ¿qué tal están las enseñanzas? O las está escuchando en internet al menos. Es doctrina pura, es lo que emana de las escrituras sistematizado. Quiere crecer en doctrina
doctrina, quiere crecer en enseñanza, venga los días miércoles. Ya después que terminemos, vamos a estudiar un poco de historia de la iglesia, y después de la historia de la iglesia, confesión e historia de la iglesia, como en unos 3 o 4 años, nos seguimos con escatología. Pero no quiera venir nada más a escatología, ay, ¿cuándo viene Cristo? Si no quiere y no tiene todo el respaldo de todas las demás enseñanzas. Hay por ahí un tipo en internet, no recuerdo su nombre, que profetizó que Jesucristo venía el 12, el 13 de diciembre. Nuevamente quedó en ridículo. Pero ya sabe qué hizo, es que el Señor nos perdonó y se arrepintió y ya no dijo que ya ese día ya no. Y sigue teniendo a todos sus seguidores ahí. Desastroso. En el año 70 el Señor manda al general romano Tito a arrasar con Jerusalén, porque ni los judíos ni la iglesia inicial se habían dado cuenta que no tenía que haber una amalgama entre ellos. Esta destrucción del templo eliminó la mezcla religiosa. Acuérdese, para los judíos había dos situaciones de su religión bien tajantes. Ellos decían el sábado, el sábado, el sábado. Primero se fueron de un extremo, el sábado hacían tranza y media, y cuando el Señor los castiga, ahora no te puedes ni bañar el sábado. Es más, si una gallina pone un huevo en sábado, no te lo comas porque es pecado el Shabbat. O sea, se fueron de un extremo al otro. Y la otra situación, el templo. Uy, el templo para los judíos eran los dos símbolos de identidad nacional más fuertes. Por eso es que el Señor arrasa con el templo y los dispersa por las naciones. Hasta 1947 se dio nuevamente esa diáspora, se vio reducir, se vio acabada y regresaron a formar una nación. Ahora sí, en esa diáspora tardaron casi 20 siglos. Los primeros cristianos se consideraban a sí mismos judíos, que no podían romper con la tradición de ir a orar al templo. Por eso es que diariamente asistían al templo. Lo tercero que encontramos en este versículo: a las 3 de la tarde, la hora novena, póngala ahí en su Biblia si quiere, las 3 de la tarde. Según el Talmud, la gente ofrecía oración en el templo 3 veces al día: en la mañana, en la tarde y al ponerse el sol. Mientras los sacerdotes ofrecían los sacrificios, los judíos oraban dentro del templo. De hecho, el tiempo para el sacrificio era el tiempo de la oración. No podías orar, ya están ofreciendo el sacrificio, no, entonces todavía no puedo orar. Ya lo están ofreciendo, sí, ya puedo empezar a orar. Esa era la señal para los judíos. Desde tiempos del rey David fue que el pueblo empezó la costumbre de orar 3 veces al día. No vayas, el Salmo 55, 16 y 17, David dice: de mañana, tarde y noche te alabaré y oraré a ti, oh Señor. Versículo 2, vamos nuevamente a Hechos 2, 3, 2. Ya después, más adelante, no quise tocarlo hoy porque todavía más adelante habla de la hora novena. Es una hora muy significativa en la Biblia. ¿A qué hora murió el Señor Jesucristo? ¿Alguien se acuerda? A la hora novena. ¿A qué hora Pedro estaba viendo un éxtasis? Cuando estaba en el aposento, en un aposento alto, que le dio hambre y estaba orando. Y Cornelio también estaba siendo avisado por el Espíritu Santo a la hora novena. Ahora no quiera que por eso usted, ay, entonces hay que orar a las 3 de la... No. Vamos a hacer el servicio a las 3. No sea flojo, párese temprano y venga temprano. Versículo 2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo. La puerta se llamaba, o le decían, la Hermosa, para que pidiera limosna a los que estaban en el templo. Lucas nos habla de un paralítico que tenía que ser transportado, lo cargaban en hombros para pedir limosna. En aquellos días no era como hoy. Hoy en día ya hay muchas instituciones, hay muchas beneficencias o muchas que te ayudan a los paralíticos o a la gente impedida a aprender algún oficio. Ya hasta desarrollaron el braille para los ciegos, etcétera. En aquellos días no. En aquellos días los impedidos no recibían ningún tipo de preparación. Sus padres, desde que vieron que nació su hijo sin fuerza en las piernas, dijeron: ni le enseñes el oficio, vas a desperdiciar tu tiempo. Ya mejor, cuanto pueda, ve y ponlo a la entrada de algún lugar concurrido y ahí que le den alguna limosna. Lo más lógico era ganarse la vida por medio de limosna. Esto nos recuerda mucho el caso del ciego de nacimiento que Jesús sanó. No vayas, en Juan 9 del 1 al 8, la Biblia dice que Jesús iba con sus discípulos, lo estudiamos aquí, y vieron a un ciego de nacimiento. ¿Y qué hacía ese ciego?
pedía limosna también. Así es que a este mendigo, familiares y amigos lo llevaban diariamente hasta la puerta del templo para que la gente que pasara a orar se compadeciera de él y le dieran algo de dinero. Los fieles seguramente sentirían cargo de conciencia al ver a un paralítico viendo pedir dinero, por lo que le darían algo. Sin duda que el lugar para dejar al paralítico fue elegido con mucha astucia. Los eruditos no se han puesto de acuerdo con plena certeza cuál es la puerta llamada la Hermosa. Cuando Tito arrasó con Jerusalén, no solamente arrasó con el templo, sino con la gran mayoría de los registros que también se perdieron en medio de los incendios. Por eso es que no sabemos con exactitud. Hay tres teorías: que la puerta a la Hermosa es la puerta de Shushan, una muralla en el templo cerca del pórtico de Salomón, pero esta teoría no tiene más que eso, teoría, no hay nada que lo avale. La segunda teoría, que es la puerta de Nicanor. ¿Por qué se llama así? Porque un hombre llamado Nicanor, judío de Alejandría, donó la puerta. ¿Por qué creemos que es esta puerta? Porque esta puerta era de cobre de Corinto y tenía incrustaciones de oro y plata. ¿Y qué le dice Pedro al paralítico? No tengo qué. Así como ves en esa puerta oro y plata, no lo tengo. No soy rico como los que pusieron esto aquí, pero te doy algo mucho mejor. La tercera teoría es que es una puerta entre el atrio de los hombres y de las mujeres, pero no creemos que tampoco sea esta. Nos apegamos más a que es la segunda teoría, la puerta de Nicanor, la puerta hecha con cobre de Corinto, adornada con incrustaciones de oro y de plata. En esta puerta, día tras día, el mendigo se sentaba a esperar limosnas monetarias de aquellos que acudían a adorar. Este hombre no era miembro todavía de la comunidad cristiana. Si hubiera sido miembro, de seguro ya habría recibido ayuda de los creyentes. Recuerda, Dios había dicho al pueblo de Israel que no quería indigentes entre ellos. Deuteronomio 15, del 4 al 8. Por eso es que nosotros no separamos, porque los creyentes nunca separaron, los primeros cristianos, los apóstoles, Jesús mismo, nunca separó el Antiguo del Nuevo Testamento. Los cristianos entendieron desde el principio, oye, esta ley, este estatuto que puso el Señor en Deuteronomio sigue vigente. No porque Jesús vino, murió, Él no vino a abolir la ley, Él vino a cumplirla. Deuteronomio 15, del 4 al 8 nos habla de este mandamiento del Señor. Dice: para que así no haya en medio de ti mendigo, porque el Señor te bendecirá con abundancia en la tierra que el Señor tu Dios te da por herencia, para que tomes en posesión. Si escuchares fielmente la voz del Señor para guardar y cumplir estos mandamientos que yo te ordeno hoy, ya que el Señor tu Dios te habrá de bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero no tendrán dominio sobre ti. Cuando haya en medio de ti menesteroso alguno, una gente necesitada que verdaderamente sabes que necesita, ya lo vimos en la mañana, no holgazanes, verdaderamente personas necesitadas, alguno de tus hermanos en tus ciudades, en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, no cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino que abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Aquí no te está hablando de que le des limosna, aquí te está hablando de que le ayudes a emprender un negocio, de que le ayudes a reactivar su hacienda, de que le prestes una hacienda para que la siembre y pueda tener él su propio negocio. Aquí no está hablando de limosna, aquí está hablando de una ayuda verdaderamente fraternal. Pero los judíos pasaron por alto este mandamiento de Dios. Los primeros cristianos recordaron y dijeron: no podemos dentro de la iglesia ver tanta desigualdad, vamos a ayudarnos unos a otros. Pero los judíos ya habían olvidado esta situación. Llegaron a considerar los judíos hasta una virtud el dar limosna a los pordioseros. ¿Qué dice Mateo 6 del 1 al 3? Que ellos hacían grandes trompetas cuando daban limosna. Ellos llegaron a considerar por encima de la ley de Dios: pero yo voy a dar limosna, véanme qué bueno soy, yo doy limosna a los pobres. Como es costumbre en nosotros los seres humanos, pensaron que sus ideas eran superiores a la palabra de Dios. Mucho cuidado, amado hermano, hermana, cuando empieces a pensar que tus ideas
son por encima de la palabra de Dios. Y esto se da mucho en el cristiano cuando peca. ¿Se acuerda del discipulado de la mortificación del pecado? Ah, sí, aquí dice no adulterarás, pero Dios conoce mi corazón. Mangos, que ya empezaste a poner tus ideas por encima de la palabra de Dios, a justificar tu pecado. Versículo 3, regrese a 3:3 y 4 y 5. Hechos 3 del 3 al 5. Lucas nos continúa narrando y dice que hablando del pordiosero, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le dieran algo de limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces el pordiosero les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Justo en el momento en que los dos apóstoles se disponen a entrar al área del templo, este pordiosero les pide una limosna. Para él no son Pedro y Juan la columna de la iglesia. Para él son dos adoradores, quién sabe quién sean, son anónimos. Pero sí espera que si estira la mano y les pide algo, ellos se detengan y tengan misericordia de él. Pero en lugar de darle unas monedas, Pedro fija su atención en él y le habla. Lucas nos dice que también Juan lo miraba fijamente. Míranos. Entonces están Pedro y Juan, míranos. Y el pordiosero está viendo a los dos fijamente. Notamos dos cosas en este versículo. Primero, Pedro no mostró ningún interés en la condición de este hombre. Es decir, a él no le importaba que fuera indigente. Él lo mira con el fin de lograr una restauración física. Él no se fija en que necesita dinero. Él se fija en que necesita sanidad y salvación. Lo segundo, Pedro y Juan no quieren realizar un milagro de sanidad sin que él sea participando. Por eso es que le dicen: míranos. No nada más dijeron: levántate. No, dicen: no queremos hacerlo aparte de ti, queremos que estés conectado, que entiendas lo que va a pasar. Los apóstoles, recuérdalo, tienen al Espíritu Santo y él les guió a determinar si este hombre tiene fe o no. Ya más adelante en el versículo 16, o puedes leerlo a rato en tu casa, te darás cuenta que este hombre, dice la Biblia, tenía fe. Por eso es que el Espíritu Santo les indica y le dice: dile que te vea, para que esa fe que yo puse en él en la eternidad pasada se active en ese momento, se levante y no solamente sea salvo, sea sano, sino también salvo. Y aunque Lucas no lo dice en este versículo, en el sermón de Pedro sí vamos a ver que este hombre es sanado por medio de la fe. Es el poder de Dios, pero el vehículo es la fe. El mendigo tenía más de 40 años. Como lo sabemos, ya después en tu casa ves el versículo 4, el capítulo 4, 22, porque después de esta sanidad se armó un alboroto, que fueron llamados los apóstoles a comparecer al concilio. Eso lo vemos en el capítulo 4, y ahí nos damos cuenta que dicen: este llevaba más de 40 años paralítico. Nació así y llevaba 40 años así. Presumiblemente ya había escuchado de Jesús. Si tenía 40 años, quiere decir que ya era una persona adulta que se sentaba a pedir limosna a la entrada del templo. Quiere decir que al menos una o dos o muchas más veces en los 3 años y medio de ministerio de Jesús, él escuchó de un Jesús. Por ahí anda un Jesús sanando. Ay, ¿cómo no pasa por aquí y me sana? No pasó porque Dios tenía un plan con este hombre para después. También muy probablemente ya había escuchado del alboroto que se armó en el aposento alto de los que hablaban idiomas. Tal vez ya había escuchado hablar de los que llamaban apóstoles. Este hombre obedece a lo que Pedro le dice y se queda mirándoles, esperando recibir algo de ellos. Versículo 6 dice: mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre, en la revelación completa de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro continúa siendo el portavoz. Juan se mantiene en silencio. De hecho, Juan es mencionado en el libro de Hechos, pero Juan jamás narra el libro de Hechos una sola palabra de él. Aquí aparece varias veces, pero jamás nos dice que Juan dijo esto, lo otro, lo aquello. ¿Por qué? No sé, a lo mejor Lucas tenía algo con Juan, no sé. No creo eso, no. Pero jamás vemos que Juan diga algo en el libro de Hechos. Tenemos sus 3 cartas y el libro de Apocalipsis, además de los evangelios.
Pedro continúa siendo el vocero. Juan únicamente está ahí manteniéndose en silencio. Mientras el indigente sigue expectante por lo que espera recibir, Pedro le dice: no tengo plata, no tengo oro como estas puertas que ves aquí, que son lujosas. La gente que la donó tenía mucho dinero. La gente que pasa aquí te da dinero. Yo no tengo dinero, no esperes eso de mí. El dinero producto de la venta de propiedades y otros bienes no le pertenecía a él. Quiero que entienda esto. Pero que Pedro y los apóstoles, no dice apenas el capítulo anterior que le llevaban propiedades. Yo no creo que una propiedad se haya vendido barata. No, no se vendían baratas, pero no era su dinero. En el servicio a Cristo, Pedro no era un hombre acomodado. La Biblia no nos da a entender que Pedro vivía con lujos. Pedro vivía conforme al mandamiento del Señor. Los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio, dice Primera de Corintios 9:14. Por eso es que Pedro no tenía dinero en abundancia para dar. Lo que Pedro da al paralítico es tremendamente más valioso que cualquier cantidad de plata, de oro. Pedro lo sana en el nombre de Jesús de Nazaret y le ordena que camine. Después de 40 años de estar lisiado, este pobre hombre se prepara para usar sus piernas por primera vez. Pedro clama en el nombre del Señor Jesucristo para mostrar que es Él, el poder sanador de Jesús, que Pedro solamente es un medio, que la fe solamente es lo que activó ese medio, pero que ni es el hombre, ni es Pedro haciendo nada, es siempre el Señor Jesucristo. Por eso Pedro es muy enfático: en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, para que no haya duda de cuál Cristo ni de qué está diciendo. A ti te digo, levántate y anda. Por eso es que Pedro le habla así a este hombre. El uso del término nombre de Jesucristo, cuando alguien habla del nombre, ya se lo he explicado otras veces, tienes que entender que es la revelación total de la persona que estás hablando. Cuando alguien dice en el nombre de Jesús, tiene que decirlo con entendimiento, que es la revelación total de la persona de Jesucristo. En pocas palabras, Pedro, o cuando tú hables en el nombre de Jesús y digas: Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús, en alguna oración, tienes que entender que estás hablando de ese ser que se encarnó, que tuvo un ministerio terrenal, que sufrió en la cruz, que murió, que resucitó, que ascendió al cielo y que va a regresar. Eso es hablar en el nombre de Jesús, es entender que es toda la persona completa de Jesús. Y para mejorar la identificación, Pedro añade de Nazaret. Eso ya lo vimos la semana pasada, ¿a qué se refería? Este fue el nombre que Pilato además ordenó que escribieran en el letrero en la cruz: Jesucristo de Nazaret, Rey de los judíos. Por último, la frase nombre de Jesús, el Cristo, aparece repetidamente en el libro de Hechos. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Ser sanado entonces en el nombre de Jesucristo demanda fe por parte del inválido. Pedro le manda caminar, pero no lo va a poder hacer a menos que ponga su fe ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Se acuerda que lo vimos en soteriología? ¿Quién es el depositario de nuestra fe? ¿Quién es el objeto de nuestra fe? ¿Quién es? Cristo. Dígalo, Cristo. ¿Tiene frío? Destápese porque ya se tapó y ya le está dando calorcito y ya ese señor, como ya se tapó y ahora ya está muy calientito. O prendemos los ventiladores, ¿no? Entonces despierte. ¿Quién es el objeto de nuestra fe? Cristo. Usted tiene su fe puesta en la persona de ¿quién? Del que se encarnó, vivió, murió, sufrió por nosotros, resucitó, ascendió al cielo y va a regresar por nosotros. Es en esa persona en quien usted tiene su fe. Versículos 7 y 8. Y tomándole por la mano, fíjate cómo Lucas se nota que era médico, porque nos dice todos los detalles. No dice, y lo levantó de la mano. ¿Qué mano nos dice que le tomó? La derecha. O sea, puso mucha atención. Oye, Pedro, ¿y cuando hiciste ese milagro cómo lo levantaste? Así. Entonces fue con la derecha. ¿Y qué pasó? No, empezó así. Y por eso es que Lucas lo registra. Se nota su oficio de médico. Y tomándole por la mano derecha lo levantó. Estaba tirado y lo levanta. Y ojo, subraya ahí en tu Biblia este adverbio: al momento. Y esto da al traste con todos los pseudo apóstoles, pseudo profetas y pseudo milagreros que hay en la actualidad, porque te dicen: ven por tu milagro, deja aquí tu ofrenda, ya el Señor va a ir haciendo poco a poco.
¿Cómo hacía los milagros el Señor? Momento, no andaba con, deja, ¿y qué te dicen si no te pasó tu milagro? ¿Qué te faltó? Por eso no, te faltó fe, pero sí tenía mucha fe. ¿Cuánto echaste? 100. Ya ves cómo no tenías fe, mínimo eran 1000. Así lo manejan. ¿Se acuerda que le dije en la mañana? Los han manejado tan bien que son muy diestros para dar. Lamentablemente en eso sí nos rebasa mucho la iglesia, muchas veces las iglesias pentecostales. Tomándole por la mano derecha, versículo 7, le levantó y al momento se le afirmaron pies y tobillos. Lucas es muy enfático. Sus tobillos y sus piernas tuvieron la fuerza para poderse levantar, y saltando se puso en pie y caminó y entró con ellos en el templo. Y en ese momento se dio cuenta que no solamente podía caminar, sino también brincar, y entonces siguió y continuó alabando a Dios. Cuando Pedro toma al paralítico de la mano derecha para ayudarlo a ponerse en pie, estaba siguiendo el mismo procedimiento que practicó Jesús cuando sanó a su suegra. Marcos 1:31. Y voy a hacer estas referencias y vamos a ir a estas citas todas las veces, porque es una demostración de cómo los apóstoles solamente fueron un reflejo de Cristo. No actuaban por ellos mismos, era una manera de reflejar. Pedro no dijo, ¿de qué manera? Me acuerdo que una vez nos enseñaron en un discipulado de esos pentecostales que los medios, no me acuerdo cómo era el título, pero el chiste es que tú te alocaras para hacer milagros. Y entonces decía, quítate el zapato y aviéntaselo, y al que le dé el zapatazo se va a sanar ahí. Ve Pedro cómo lo jaló y cómo hacían las cosas. Ellos hacían las cosas porque aprendieron ¿de quién? De Cristo. Si no, vamos a leer Marcos 1:31. Sí, de verdad, sí. No, cálmate, decían, si el Señor te manda a escupirles en la boca, escúpeles. ¿Qué? Así hizo Jesús con el mudo, ¿no ha leído? ¿Pero quién fue? Jesús. Exactamente. Y luego con sus bototas del pollo. No, ¿quién quiere que lo sane? A ver, levante la mano. Préstame tu bota, pollo, préstame. Marcos 1:31. Pedro siguió el mismo patrón que hizo Jesús cuando estuvo en su casa de Pedro. Ahí sanó a su suegra. Ya me imagino a Pedro agradecido. ¡Ay, gracias, Jesús! No, sí, pues estaba agradecido, sanó a su suegra, es una bendición. Bueno, yo al menos mi suegra es una bendición. Y a los que nos oyen en internet, es que se congrega con nosotros. Aquí me está viendo, suegrita. Marcos 1:31. Dice así la Biblia. Desde el 30, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Le dijeron, oye Jesús, ¿qué crees? Ahí está la suegra de Pedro, está tirada, totalmente recostada con fiebre. Entonces se acercó, la tomó de la mano, la levantó e inmediatamente, aquí nuevamente subraya, inmediatamente. Oh, ya oré por él, ya se le va a bajar la infección y vas a ver que en 3 días ya se le quita la fiebre. Pues eso siempre pasa, no seas payaso. O sea, te tomas tu antibiótico y en 3 días se te va a pasar. ¿Qué pasó ahí? Dice la Biblia, inmediatamente en ese momento se le quitó la fiebre y ella le servía. En ambos casos el milagro ocurre después de que los pacientes recibieron ayuda al extenderles la mano hacia ellos. Es importante resaltar que Lucas, siendo médico, nos relata con exactitud que Pedro tomó la mano derecha, que instantáneamente este hombre sintió fuerza en pies y tobillos, y sabe este hombre que en ese momento ocurrió el milagro. Nadie le tuvo que contar, no le tuvieron que hacer como las maratónicas que está en la silla y empiezan a caminar y empiezan, no, él sabe en ese momento, siente en su cuerpo que sus tobillos, sus pies tienen fuerza, y en ese momento se levanta y empieza a caminar y hasta brincar, dice la Biblia. El adverbio inmediatamente, al momento, no deja lugar a dudas de que el milagro ocurrió en ese instante. El hombre saltó y por primera vez en su vida pudo enderezarse.
Imagínate qué sensación de gozo y felicidad. Aunque nunca había podido caminar, lo intentó y lo logró sin dificultad. No se anduvo, como te decía, con payasadas ahí caminando como si estuviera reumático. Sin dificultad empezó a caminar y a dar gloria a Dios. Su caminar se transformó pronto en brincos y saltos, porque se da cuenta que Dios ha hecho el milagro en su vida. Empieza a pronunciar palabras de alabanza y gratitud a Dios, y quiso acompañar a los apóstoles al interior del templo para orar con ellos. Me levantaste, Señor, tú usaste a estos hombres, yo quiero darte gracias. Vamos adentro a orar para dar gracias a mi Dios. Él entra del patio al templo para expresar su gratitud. Esta escena también nos recuerda cuando el Señor Jesús sanó a 10 leprosos, pero ¿cuántos regresaron? Solamente uno. Lucas 17:15. Y nos damos cuenta de la maravillosa armonía de la Biblia. Como dices, oye, este es un reflejo. Oye, ¿es que no esto? Pues sí, es que solamente hay un autor. ¿Quién fue? El Espíritu Santo, el autor de la palabra. Lucas 17:15. Dice, después de sanar a 10 leprosos, pero ¿cómo los sana Jesús? Mucho ojo, Jesús no los toca porque la ley no le permitía tocarlo. Y acuérdese, entendimos en cristología algo llamado tapeinosis. La kenosis es que se despojó de su gloria y vivió como ser humano. La tapeinosis es que a pesar de ser Dios, se sujetó a la ley. ¿Cuál ley? Todas las leyes, hasta la ley de la gravedad. Jesús, y sin ser fantasioso ni echar a volar la imaginación de más, pero Jesús pudo haber volado en lugar de caminar. Sí, es Dios. No lo hizo, ¿por qué? Porque dijo, me sujeto a la ley aquí como ser humano. ¿Cuál ley? Todas, hasta la ley de la gravedad. Y tuvo que caminar y hasta se cansó, nos dice el Juan 4 cuando está con la mujer samaritana. Por eso es que Jesús no toca a los leprosos, no les pone las manos, porque en la ley ceremonial judía el hacerlo era decir, ya te pasó esa impureza, ya eres impuro tú también. Y en él jamás ha habido, ni habrá, ni hubo nunca pecado. No podía ni pecar el Señor Jesucristo. Él les dice una cosa, vayan y preséntense con el sacerdote. También vemos que hubo fe, que Jesús crea o se da cuenta, sabe que hay fe en estos hombres y la activa. Entonces ellos van a ver al sacerdote y en el camino dicen, me sanó el Señor. Y 9 se van a hacer su vida lo que les plazca. Y uno regresa y dice ahora sí, versículo 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, ¿haciendo qué? Glorificando a Dios a gran voz. ¿Te imaginas que seas paralítico 40 años o que hayas tenido 1, 2, es más, te aseguro que con 3 meses de lepra tendría suficiente para que si el Señor te sanara, gritaras de alegría a todos lados, Cristo me sanó. Jesús inauguró la era mesiánica cuando hizo al ciego ver, al cojo andar, cuando limpió a los leprosos, cuando hizo oír a los sordos, cuando resucitó a los muertos y predicó el evangelio a los pobres. Después de Pentecostés, la era mesiánica continúa. Jesús la inaugura y ahora le toca a la iglesia primera continuar con las señales que Jesús hacía. Pero recuerde, cuando muere Juan en el año 100 después de Cristo aproximadamente, la era de milagros, ¿qué pasó? Cesó. Hasta ahí llegó nada más. Versículos 9 y 10, terminamos ya. Regrese a Hechos 2, 9 y 10. Y todo el pueblo le vio andar. Quiere decir que no lo hizo así como con mucha timidez, donde todos decían, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y este por qué grita? ¿O qué le pasa? Y lo vio alabar a Dios y reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron asombro y espanto. Ahorita vamos a ver qué son por lo que había sucedido. No sabemos cuánto tiempo permanecieron orando los apóstoles y este hombre que había sido sanado, cuánto tiempo permanecieron dentro del templo. Pero Lucas nos dice que la reacción de la gente que fue testigo del milagro fue llenarse de asombro y de espanto. Él comenzó a caminar y a saltar, daba alabanzas a Dios. Estos son los hechos. Primero, nos dice que por muchos años la gente había conocido a este hombre que se la pasaba sentado mendigando a la puerta llamada La Hermosa. Sabían que había nacido así, lo que significa
que nunca había caminado. Por eso Lucas resalta este hecho. Por muchos años, quiere decir que toda la gente decía, nunca ha caminado. Este siempre había estado ahí tirado, no tiene fuerza, no tenía fuerza en los pies. Lo reconocen al ver saltando y caminando, lleno de gozo y alabando a Dios por haberlo sanado. En ese momento lo reconocen y dicen, ¿que no es el que llevaba años ahí sentado? Se llena de asombro y espanto. Lucas usa dos palabras muy interesantes. La primera es asombro, del griego tambos, con H, T-H-A-M-B-O-S, tambos, que significa maravillado o asombrado. La segunda, la palabra espanto, podría ser mejor una transliteración, porque viene del griego éxtasis, con K, no con X, cuya mejor traducción sería extasiado. Los presentes quedaron maravillados y extasiados. ¿Sabe cuál es una persona en éxtasis? ¿Cómo se queda? ¿Cómo ha visto ese meme? Asira. Pues sí, así, asira. No, ya en serio, se quedaron asombrados. Y si no abro más la boca, no es porque me da el aire frío, pero yo creo que hasta la boca hasta abajo. Asombrados y extasiados, maravillados, después de presenciar tan grande milagro. Como Jesús hizo milagros cuando estuvo entre ellos, ahora los apóstoles realizan los milagros, pero en su nombre. Así, lo que Jesús comenzó en su ministerio terrenal es continuado a través de sus seguidores inmediatos, los apóstoles. Maravillada, extasiada, la gente abre su corazón para recibir el mensaje de las buenas nuevas de Cristo que Pedro les proclamará, y esto lo veremos la siguiente semana. Hay una aplicación, no pocos escritores, no pocos eruditos han tomado este pasaje y le han dado una aplicación a este pasaje, y dicen que el cojo, ojo, te estoy diciendo aplicación, no te dije que esa es la interpretación la acabamos de ver, son los hechos que pasaron. Hay gente, algunos eruditos que han tomado este hecho y lo han convertido en una alegoría. Dicen que el cojo es una ilustración de un pecador que no se ha arrepentido. ¿Por qué? Porque nació así cojo, y todos nacemos en pecado, ¿sí o no? Sí, todos nacemos pecadores. Este hombre cojo no podía andar, el tullido no podía andar, no podía caminar. Así también ningún pecador que no se ha arrepentido puede caminar delante de Dios en agrado. Este hombre estaba fuera del templo, y todos aquellos que somos o que son pecadores, pero que no se han arrepentido, jamás podrán entrar a la presencia de Dios. Si no entran a la iglesia como tal, mucho menos delante de la presencia de Dios. Y cuarto, que así como este hombre pecador mendigaba, así somos los pecadores no arrepentidos. Se conforman con migajas que satisfagan su vida, pero no buscan algo que llene su alma a manera eterna. Pedro realizó este milagro. No solamente, esta sí es la interpretación correcta, eso fue solamente una aplicación, me pareció bonita, me pareció agradable, por eso te la quise dar. Pero la interpretación es que Pedro realizó este milagro no solamente porque pensaba en aliviar a este hombre y salvar su alma. Él quería probar algo delante de toda la gente que estaba ahí, que el Espíritu Santo había llegado con las bendiciones prometidas, que la época mesiánica, que la época de la iglesia cristiana se había inaugurado ya. Isaías 35:6. Pedro realizó este milagro para que todos vieran que Isaías profetizó. Ojo, esta era la inauguró Jesús, pero Pedro lo hizo para que se dieran cuenta que no había sido nada más un profeta más que vino, hizo y se fue. No, él fue el que la inauguró, y nosotros como su iglesia continuamos. Y entonces, ¿por qué ya no hay en la actualidad milagros y todo eso? Ya lo hemos visto, porque ya no son necesarios. Para que se estableciera y se fundara bien cimentada la iglesia eran necesarios, para que se dieran cuenta que ese Pedro que hizo milagros, que fue el mismo que escribió varias cartas, tenía respaldo de Dios. Se acabó la era apostólica, se cerró el canon, los milagros ya no son necesarios. No estamos diciendo, jamás hemos dicho que Dios ya no puede obrar milagros. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, pero ya no lo hace con agentes humanos. Ya no puedo decir, yo tengo el don. Si lo tuviera, tendríamos que decirle como Lutero al Papa,
Lutero en sus 95 tesis le dijo: si el Papa tiene el poder de sacar a la gente del purgatorio, ¿por qué no lo hace por amor? ¿Por qué tiene que cobrar? Si tú tienes el don, ¿por qué no te vas a los hospitales y a los lugares donde necesitan? ¿Por qué tienes que hacer unas maratónicas y cobrar por darles ese don? ¿Sabes por qué? Porque nada más lo quieren para lucrar. Isaías 35:6, terminamos con esta. Pedro sanó al cojo para que se dieran cuenta que la época en que estaban viviendo es la marcada por Isaías. Tu Biblia, al igual que la mía, dice futuro glorioso de Sión. En el inicio de te está hablando lo que va a pasar cuando Dios derrame su gloria, su espíritu. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Cierra tus ojos. Dios, por medio de Isaías, hizo una promesa al pueblo de Israel, que recibirían todo tipo de milagros. El cojo saltará, con el arpa danzará. Sí, había un canto que decía esto, sí es pasado en este pasaje. Los mudos hablarán, los ciegos verán, etcétera. Isaías profetizó que esto se daría cuando recibieran al Mesías, cuando el Mesías llegara. Y por eso es que Cristo inauguró la época mesiánica. Es el Mesías con milagros, y por eso es que la iglesia continúa haciendo con milagros al principio, para mostrar que la era mesiánica ha llegado. Nosotros seguimos en la era mesiánica. El Cristo prometido en el Antiguo Testamento es el Señor Jesucristo, que nos salvó, que murió en la cruz, que resucitó y que vendrá por nosotros. Es el mismo Señor Jesucristo. Cristo es el Mesías. Seguimos en la era mesiánica, pero ya no son necesarios los milagros. Quiero que te vayas con esto en tu corazón, así con tus ojos cerrados. Quiero que medites un poco nada más en la actitud de este hombre después de recibir su milagro. Uno de los leprosos tuvo esa actitud. Este hombre también tuvo esa actitud. La suegra de Pedro tuvo esta misma actitud. En el momento en que recibieron su milagro, no pararon de alabar y de dar gracias a Dios. La Biblia nos dice que la suegra de Pedro se paró y le servía. Inmediatamente dijo: gracias, Señor, me has dado mi sanidad, ya puedo servirte a ti, que eres el Cristo. Del leproso y del paralítico nos dice que alababan a Dios, que entraron al templo, mucho ojo, a tener comunión con Dios y con los hombres que los salvaron. Cuando tú estés consciente de dónde Dios te ha sacado, de dónde Dios te ha rescatado, lo que Dios ha hecho en tu vida como estos hombres, tú no vas a querer más que dos cosas: tener comunión con Dios y querer tener comunión con tus hermanos. No puedes separar la una de la otra. Ya se lo he explicado, la Biblia nos muestra que el cristianismo no es en soledad, el cristianismo no es aislado. Hace siglos se dio un movimiento montanista, se iban los monjes a las montañas a vivir aislados. Eso no es lo que el Señor quiere. El Señor nos ha creado para vivir en comunidad. Lo mostró al ponernos en una familia, sí, tu familia natural, pero también lo muestra al ponerte en una familia espiritual. Vive tu vida cristiana en comunión con nosotros y vive tu vida cristiana en comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque Él te ha salvado. En la cruz del Calvario, en el madero, se entregó para darte vida eterna. Así como este hombre, así como el leproso, así como la suegra de Pedro, dile: Señor y Dios, queremos rogarte en esta tarde que nos des esa disposición, ese agradecimiento, que nos des ese corazón que desborde de alegría, Señor, que verdaderamente busquemos comunión contigo, pero también con nuestros hermanos en la fe. Que así como el leproso regresó y te dio las gracias, así nosotros cada día de rodillas, Señor, inclinemos nuestro corazón y agradezcamos. Que así como la suegra de Pedro se levantó y te servía, así también nosotros aprovechemos cada oportunidad para servirte, Señor, de la forma y manera que tú mejor te plazca. Que así como este hombre paralítico tuvo comunión con Pedro y con Juan en el templo, así también nosotros busquemos tener comunión con nuestros hermanos y hermanas en la congregación. Y que así como te alabaron y te glorificaron, que también nuestras vidas sean unas vidas que proclamen alabanza y gratitud al Señor Jesucristo por habernos salvado en la cruz del Calvario. Si bien sí podemos tomar esa enseñanza, esa aplicación, nosotros éramos como este cojo, éramos pecadores afuera de la congregación, nacimos así, no podíamos hacer nada, nos conformábamos con migajas. Pero una vez que nos has salvado, una vez que nos has mostrado nuestro pecado y nos hemos arrepentido por tu gracia,
Ahora podemos pertenecer a la comunidad de los santos y adorarte con nuestras vidas. Es nuestra oración, Señor. Y nuevamente no quito el dedo del renglón, mi Dios. Si alguno de los que estamos aquí no anhela ser como Cristo por sobre todas las cosas, dale ese anhelo, Señor. Y ser como Cristo es ser agradecido, es adorar.